Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy martes 1 de abril, el inicio del cuarto mes del año de 2025. Qué rápido volaron los 3 primeros meses. Estamos en el día de las vísperas, le diría yo. Bueno, ¿vísperas de qué? Mañana, 2 de abril, será el gran día de la liberación anunciado por el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Esto de Día de la Liberación suena como una mala broma, tomando prestada esa denominación para el día D, ¿no? Aquel famoso desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1945. Traerlo al siglo XXI en un contexto muy específico, muy particular y muy confuso y alocado de la vida pública de los Estados Unidos, pues sí, es una mala broma. Pero bueno, mañana se anunciarán las medidas que impondrá el presidente Donald Trump a través de aranceles a diferentes países y bloques del mundo. En México estamos, por supuesto, a la expectativa. Prácticamente toda la atención, el enfoque y la acción de gobierno ha estado girando desde enero pasado, cuando llegó el señor Trump a la Casa Blanca, en torno a lo que dice, a lo que hace, a lo que deja de hacer, a lo que promete y no cumple, a lo que va posponiendo uno y otro mes, pateando el bote, y a las amenazas que un día sí y otro también profiere, ya sea a través de su política de guerra comercial, a través de estas raras afirmaciones de ocupar el canal de Panamá, Groenlandia, o intentar, dice que está sobre la mesa, golpes militares, incursiones militares en México en contra de organizaciones del crimen organizado. Bueno, pero se supone que mañana va a ser este anuncio y ante eso quiero compartir ustedes una pequeña reflexión sobre qué está en juego para México, para el gobierno de Claudia Sheinbaum y, sobre todo, para el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Por eso me pregunto y lo pongo como título de este comentario, ¿sobrevivirá el TEMEC a los aranceles que anuncie mañana Donald Trump? ¿Sobrevivirá el TEMEC a la guerra de aranceles? Sería la pregunta general. Eso está por verse. El impacto me parece más grave para la economía mexicana se puede dar o se está dando ya en algunos aspectos en la industria automotriz mexicana. Encontré unos datos muy interesantes en una columna reciente del 28 de marzo de Enrique Quintana, analista, economista, periodista también. Él es director del periódico El Financiero, que siempre es muy atinado en sus análisis económicos, muy equilibrado sobre todo, en donde da unas cifras que nos resalta, nos da la idea precisa de lo que puede venir mañana como golpe para la economía mexicana. Dice Quintana, para el año 2024, México exportó a Estados Unidos 2.900.000 automóviles por un valor total de 78.500 millones de dólares. Casi 3 millones de automóviles por 78.500 millones de dólares. Si a esa cifra agregamos las autopartes y motores para el mismo año del 2024, el total de las exportaciones del sector automotriz, así en su conjunto mexicano, superaría los 182.000 millones de dólares, una cantidad bárbara de dinero, 182.000 millones de dólares. Todo esto representa automóviles, motores, autopartes, etcétera, un tercio, un 33% del comercio total de México hacia Estados Unidos. Pero además es un tercio que es una parte muy dinámica, quizá la parte más dinámica de la economía mexicana. Cuando hablamos de un sector exportador muy fuerte en México, por supuesto la referencia es al sector automotriz, una logística además muy complicada por el armado de los automóviles, con tal de cumplir esta regla de que por lo menos el 75% sea de contenido original del país que quiere exportar hacia Estados Unidos o entre los socios comerciales, Canadá, México, hacia Estados Unidos y el resto puede provenir de otros países. Es complicadísimo, hay piezas de los automóviles que cruzan varias veces la frontera en lo que se les adicionan o son agregadas a otro producto más grande, etcétera, vuelven a armarse en México. También eso ocurre con Canadá. Y respecto a los aranceles, concluye diciendo dos cosas muy interesantes, Enrique Quintana, porque se trató de buscar desde hace días, se sigue tratando
desde hace días en Washington está de visita el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, de que si son inevitables los aranceles al sector automotriz mexicano, por lo menos que haya un cierto tipo de consideración, un descuentito, marchantito, le diría Marcelo al señor Donald Trump, para que lo entienda. Sobre este asunto, dice Quintana lo siguiente: al ofrecer descontar de la base del arancel el contenido originario de Estados Unidos, la medida no sería suficiente para impedir el pago de algo así como el 15% de arancel promedio. Nos dice otra cosa, además, Enrique Quintana, y aquí lo voy a citar textualmente. Este nuevo arancel parece destinado a fracasar como política comercial. Pues sí, claro. eh, Esto lo debe saber toda la gente que rodea al presidente Trump. Lo saben además en Estados Unidos analistas financieros, economistas que trabajan en sector público, sector privado, académicos de las mejores universidades estadounidenses del área también de economía, que lo de la guerra de aranceles es una herramienta que a lo mejor fue útil en el siglo XIX, principios del siglo XX, pero que un siglo después, ya transcurrido el primer cuarto del siglo XXI, es una medicina que lejos de remediar la situación para un país, al castigar a los demás que quieren comerciar con él, acaba dañando aún más a su propia economía. Claro que el señor Trump no entiende de razones económicas, entiende de argumentos políticos. Pero bueno, resalté estas cifras porque afectarían a la industria automotriz mexicana. ¿Qué va a hacer a partir de mañana el gobierno nacional, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum? En dos posibles escenarios. Digamos que entonces sí se anuncian estos aranceles para los automóviles mexicanos, para los automóviles extranjeros en general que quieran entrar a Estados Unidos. Y de inmediato empezaría una relocalización, reubicación de la producción de camionetas o autos en México que se arman o se acaban de armar acá para exportar a Estados Unidos hacia el territorio estadounidense. Por supuesto, un impacto en toda esta cadena que les mencionaba, no solamente de las plantas armadoras de General Motors, de Ford, de Toyota, de Kia, de Hyundai, de Kia Motors, perdón, que están establecidas en México, sino de los proveedores de estas plantas, es decir, los empleos indirectos que generan a través de contratar a un número grande de proveedores mexicanos especializados en alguna de las piezas que se utilizan acá. ¿Qué haría en ese caso México? Bueno, tendría a su mano, ya casi tendría que hacerlo por obligación, la represalia comercial. Repito, es legítima, está reconocida en la legislación comercial internacional y está establecida también en los estatutos de la Organización Mundial de Comercio para establecer aranceles a productos estadounidenses hasta por la misma o mayor cantidad, el porcentaje que se establecen desde Estados Unidos. Además, presentar una denuncia comercial ante la Organización Mundial de Comercio porque todas estas medidas de imposición de aranceles a discreción del gobierno de Estados Unidos violan, por supuesto, la esencia, el espíritu del el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, tendría que variar ya o dejar a un lado completamente Claudia Sheinbaum esta política de apaciguamiento, de no responder a los aranceles impuestos ya desde hace tiempo a la economía mexicana en aluminio y acero y buscar pues ya una estrategia normal, como lo están haciendo todos los demás países, Canadá y los países europeos. Es decir, responder con aranceles también a los productos norteamericanos. Y escenario número dos, que anuncie, ya lo veo más improbable, pero puede ser una nueva pausa de 30 días, 40 días, 60 días del presidente Donald Trump en el caso de México, quizá de Canadá, no lo sé. Pero para el caso de México, me parece que sería también un escenario inaceptable, es decir, prolongar 30 días más la incertidumbre para la economía mexicana, el impacto que está teniendo en la flotación del peso frente al dólar, el impacto que está teniendo en las decisiones de inversión de empresas que están en suspenso, también en pausa, sobre si seguir renovando sus inversiones en México, hacer inversiones nuevas, más allá de la renovación necesaria a las fábricas o plantas que tienen establecidas en nuestro país. Ya diversos analistas indican que no hay inversión nueva, no hay inversión bruta fija que esté creciendo. El sector de la construcción también está deprimido, es decir, que estamos prácticamente en el inicio de una recesión en México y también la están apuntando para Estados Unidos.
Si se considera que la pausa ya es inaceptable, entonces, ¿qué haría también el gobierno de Claudia Sheinbaum? Responder igualmente con aranceles a productos de Estados Unidos o tratar de cambiar las reglas del juego, adicionando medidas pues de castigo, no hay otra manera de llamarlas, en otras áreas de la relación con Estados Unidos, como la migración o la seguridad nacional. Cualquiera de los dos escenarios es muy complejo. Cualquiera de ellos requiere la mayor fuerza posible de parte del gobierno de México en un momento en que está sumamente debilitado por la destrucción interna del gobierno, por la fuga de los mejores funcionarios con más experiencia, una fuga que empezó desde el 2018 cuando llegó López Obrador, y por la negativa rotunda de quienes están ahora en el gobierno de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, de dialogar con otras voces en México, de negociar con los actores políticos y económicos internos y de escuchar las voces de expertos, académicos, universitarios, exfuncionarios que participaron en las anteriores negociaciones de los tratados de libre comercio, que podrían, con su conocimiento, y estoy seguro que si son invitados, acudirían, por supuesto, a dar asesoría al gobierno por el bien de México, por el interés superior de la nación, haciendo a un lado las diferencias ideológicas. Pero nada de eso ha ocurrido hasta el momento. A partir de mañana, 2 de abril, veremos entonces eh, cómo se pone el escenario. Yo creo que va a ser bastante duro. Perdón, estoy aquí acomodando algo. Y también cuáles van a ser las respuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Estaremos a la expectativa y comentaremos con ustedes, pensaremos en voz alta para escuchar también sus comentarios. Muchas gracias por su compañía a esta entrega de Mirada al Mundo. Les habló Rogelio Ríos Serrán, periodista independiente de Monterrey, Nuevo León, México. Nos vemos en la próxima. Mañana, 2 de abril, comentaremos. Bye, bye.